Nunca revises los documentos que tu suegra tira a la basura. Yo lo hice después del funeral de mi esposo, y terminé esposada en un banco mientras 3 policías me rodeaban. Lo que encontré en esa cuenta bancaria destruyó todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal y, al final, comenta qué te pareció la historia. Gracias por estar aquí. Me llamo Carmen. Tengo 38 años y hasta hace 3 meses, pensaba que conocía cada detalle de la vida de mi esposo Roberto. Vivíamos en Guadalajara, en una casa modesta del barrio de Chapalita. Roberto trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción. Yo daba clases de inglés en una escuela privada. Teníamos una vida normal, sin lujos pero cómoda. O eso creía. Porque el día que Roberto murió en un accidente de tránsito en la carretera a Chapala, mi vida se convirtió en una pesadilla que todavía no termina. El funeral fue un martes lluvioso de septiembre. La iglesia estaba llena de compañeros de trabajo de Roberto, vecinos, algunos primos lejanos. Mi suegra, doña Estela, no dejó de llorar en ningún momento. Siempre tuve una relación complicada con ella. Desde que me casé con Roberto hace 12 años, sentí que nunca fui suficiente para su hijo. Ella quería que Roberto se casara con Mónica, la hija de su comadre, una chica de familia adinerada de Zapopan. Pero Roberto me eligió a mí, una maestra sin apellidos importantes ni dinero. Después del entierro, regresamos a la casa. Doña Estela insistió en quedarse conmigo, para ayudarme con los trámites. Yo estaba destrozada, no podía ni pensar con claridad. Roberto y yo no teníamos hijos. Habíamos intentado durante años, pero nunca pasó. Ahora me alegraba de eso, porque no tendría que explicarle a un niño por qué su papá ya no volvería. Esa noche, doña Estela empezó a revisar los papeles de Roberto. Dijo que necesitábamos organizar todo para el seguro de vida, para cerrar cuentas, para hacer los trámites legales. Yo apenas podía mantenerme en pie, así que la dejé hacer. Ella conocía a Roberto mejor que nadie, o eso pensaba. Encontró documentos en el escritorio de Roberto, en su closet, en cajones que yo nunca había abierto. Roberto manejaba todas nuestras finanzas. Yo ganaba mi sueldo y lo depositaba en nuestra cuenta conjunta, pero él pagaba todo, organizaba todo. Confiaba en él completamente. Doña Estela separaba los papeles en montones sobre la mesa del comedor. Facturas aquí, recibos allá, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro. Yo estaba sentada en el sofá, todavía con el vestido negro del funeral, mirando sin ver realmente. Entonces ella sacó un sobre amarillo, viejo, con manchas de humedad. Lo abrió y encontró unos documentos que parecían muy antiguos. Los miró rápidamente, frunció el ceño, y sin decir nada, caminó hacia la cocina. Escuché cómo abría el bote de basura. ¿Qué es eso?, le pregunté con voz ronca. No había hablado mucho en todo el día. Nada importante, mija. Papeles viejos de una cuenta que Roberto tenía antes de casarse contigo. Esto debería haberse enterrado con él. No sirve para nada ahora. Algo en su tono me molestó. Tal vez era el dolor, tal vez la rabia de haber perdido a mi esposo tan joven, tal vez el resentimiento acumulado de 12 años sintiendo que mi suegra me despreciaba. Me levanté y caminé a la cocina. Quiero verlos. No tiene caso, Carmen. Son cosas viejas, de cuando Roberto era soltero. Quiero verlos de todas formas. Doña Estela apretó los labios, ese gesto que hacía cuando estaba molesta pero no quería discutir. Se encogió de hombros y salió de la cocina. Yo esperé hasta escuchar que se metía al baño, y entonces saqué el sobre del bote de basura. Eran documentos de una cuenta bancaria de Bancomer, ahora BBVA. La cuenta estaba a nombre de Roberto Márquez Solís, mi esposo. La fecha de apertura era de 2003, 5 años antes de que nos casáramos. Había estados de cuenta, comprobantes de depósito, y una tarjeta de débito vencida pegada con cinta adhesiva a uno de los papeles.
Lo raro era el saldo del último estado de cuenta que aparecía ahí. Estaba fechado en diciembre de 2007, meses antes de nuestra boda. El saldo era de 843.000 pesos. 843.000 pesos. Roberto nunca mencionó esa cuenta. Nunca mencionó que tuviera esa cantidad de dinero ahorrada. Cuando nos casamos, me dijo que tenía algunos ahorros pero nada significativo. Compramos nuestra casa con un crédito del Infonavit. Vivimos siempre ajustados, sin lujos. Yo daba clases particulares los sábados para tener dinero extra para las vacaciones. ¿Por qué Roberto nunca mencionó esta cuenta? ¿Qué pasó con ese dinero? Guardé los documentos en mi bolsa sin que doña Estela se diera cuenta. Ella se quedó esa noche en la casa de huéspedes, y yo me encerré en mi recámara, la recámara que había compartido con Roberto durante 12 años, y leí cada papel una y otra vez. Los siguientes días pasaron en una niebla de trámites, visitas de pésame, y reuniones con abogados para el testamento. Roberto había dejado todo a mi nombre. La casa, el carro, su seguro de vida que era de 200.000 pesos. Todo estaba en orden, todo legal y claro. Pero esa cuenta bancaria me obsesionaba. Doña Estela seguía en mi casa, ayudándome. Yo sabía que estaba revisando todo, buscando algo, pero no sabía qué. La veía abrir cajones cuando pensaba que yo no miraba, revisar libreros, buscar en la cochera entre las cajas de herramientas de Roberto. Una semana después del funeral, cuando doña Estela salió a misa, busqué en internet cómo podía obtener información sobre esa cuenta. Llamé al banco, pero me dijeron que necesitaba presentarme en sucursal con el acta de defunción de Roberto y nuestro acta de matrimonio para demostrar que era su esposa y heredera legal. La sucursal más cercana que tenía acceso a registros históricos estaba en el centro de Guadalajara, cerca de la Plaza de Armas. Decidí ir al día siguiente. No le dije nada a doña Estela. Esa mañana le dije que tenía que ir a la escuela a hablar con la directora sobre mi regreso al trabajo. Ella asintió, apenas mirándome, concentrada en revisar unas cajas que había bajado del ático. El banco estaba lleno como siempre. Tomé mi turno y esperé casi una hora. Cuando finalmente me llamaron, me atendió un ejecutivo joven, no más de 25 años, con camisa azul y corbata. Le expliqué la situación. Le mostré los documentos viejos, el acta de defunción de Roberto, nuestra acta de matrimonio. Él revisó todo con cuidado, tecleando en su computadora. Señora, esta cuenta está activa todavía. El corazón me dio un vuelco. ¿Activa? Pero el último estado de cuenta que tengo es de 2007. Sí, pero la cuenta nunca se cerró. Déjeme revisar los movimientos. Tecleó más, frunciendo el ceño. Esto es raro. Hay depósitos mensuales desde 2007 hasta el mes pasado. ¿Qué? Depósitos automáticos. Cada mes, el día 15. Diferentes cantidades, pero constantes. Siguió revisando. El saldo actual es de 3.200.000 pesos. El mundo se detuvo. 3.200.000 pesos. Mi esposo, que supuestamente ganaba 28.000 pesos al mes como ingeniero, tenía una cuenta secreta con más de 3 millones de pesos. Necesito hablar con el gerente, dije. Mi voz sonaba extraña, lejana. El ejecutivo dudó. Señora, yo puedo ayudarle con... Necesito hablar con el gerente. Ahora. Él se levantó y fue a una oficina con paredes de cristal al fondo del banco. Vi cómo hablaba con un hombre mayor, de traje gris y bigote. El hombre me miró, luego miró la computadora del ejecutivo, y su expresión cambió completamente. Se puso pálido. El gerente salió de su oficina caminando rápido hacia mí. No sonreía. Señora Márquez, ¿puede acompañarme a mi oficina, por favor? Los seguí. Mis piernas temblaban. Dentro de la oficina,
El gerente cerró la puerta y bajó las persianas de las ventanas de cristal. Señora, necesito que me explique cómo obtuvo estos documentos. Eran de mi esposo. Murió hace 2 semanas. Soy su esposa y heredera legal. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su esposo sobre esta cuenta? Nunca supe de esta cuenta hasta después de su muerte. El gerente se sentó, se quitó los lentes, se frotó la cara. Luego me miró con una expresión que no pude descifrar. Miedo, tal vez. O preocupación. Señora Márquez, esta cuenta está vinculada a una investigación de la Fiscalía General del Estado. Ha estado congelada desde hace 6 meses por orden judicial. Mi cerebro dejó de funcionar. ¿Qué investigación? No puedo darle detalles. Pero si usted es quien dice ser, necesito que se quede aquí mientras hago unas llamadas. ¿Llamadas a quién? A las autoridades. Se levantó y salió de la oficina, cerrando con llave desde afuera. Yo me quedé ahí sentada, en shock absoluto. Intenté abrir la puerta pero estaba cerrada. Golpeé el cristal pero el gerente estaba hablando por teléfono, dándome la espalda. 15 minutos después, llegó la policía. 2 oficiales entraron a la oficina. Uno de ellos, un hombre corpulento con bigote, me pidió mi identificación. Se la di con manos temblorosas. Señora Carmen Ortiz de Márquez, necesitamos que nos acompañe a hacer una declaración. ¿Una declaración sobre qué? Mi esposo murió. Yo solo vine a preguntar sobre su cuenta. Entendemos la situación, señora. Pero esta cuenta está relacionada con una investigación criminal. Necesitamos verificar su historia. ¿Investigación criminal? ¿De qué están hablando? No me respondieron. Me pidieron que los acompañara. El banco completo nos miraba mientras salíamos. Me sentía como una criminal, aunque no había hecho nada malo. En la patrulla, camino a la fiscalía, le pregunté al oficial qué estaba pasando. Él solo dijo: la investigación está clasificada, señora. Un fiscal hablará con usted. La fiscalía estaba en un edificio gris y feo cerca de la calzada Independencia. Me llevaron a una sala de interrogatorios, una habitación pequeña con una mesa y 3 sillas. Me dejaron sola ahí durante casi 1 hora. Cuando la puerta finalmente se abrió, entró una mujer de unos 50 años, con el cabello corto y lentes. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo. Señora Márquez, soy la fiscal Gabriela Mendoza. Lamento su pérdida. Se sentó frente a mí y abrió la carpeta. Había fotografías, documentos, reportes. ¿Usted sabía que su esposo Roberto Márquez trabajaba para Constructora Herrera S.A.D.C.B? Sí, trabajó ahí durante 15 años. ¿Sabía que Constructora Herrera está siendo investigada por fraude, lavado de dinero y desvío de recursos públicos? El mundo se cayó a pedazos. ¿Qué? Su esposo era el ingeniero encargado de supervisar las obras de varios proyectos públicos financiados por el gobierno del estado. Hospitales, escuelas, carreteras. Durante los últimos 10 años, Constructora Herrera infló los presupuestos de esas obras, usó materiales más baratos que los especificados en los contratos, y se embolsó la diferencia. Estamos hablando de más de 120 millones de pesos desviados. No podía respirar. Roberto no, él nunca. Su esposo recibía depósitos mensuales en esa cuenta de Bancomer como compensación por firmar los reportes de supervisión falsos. Los depósitos comenzaron en 2007 y continuaron hasta su muerte. En total, recibió poco más de 3 millones de pesos. Me mostró fotografías. Roberto firmando documentos. Roberto en reuniones con hombres que yo no conocía. Roberto en obras de construcción. Todo parecía normal, pero la fiscal me explicaba cómo cada una de esas fotos era evidencia de corrupción. Nosotros llevamos investigando este caso desde hace 2 años.
Arrestamos al dueño de Constructora Herrera hace 6 meses. Él nos dio los nombres de todos los ingenieros y funcionarios públicos involucrados. Su esposo era uno de ellos. Teníamos una orden de aprehensión contra él. Íbamos a arrestarlo la semana después de su accidente. Las lágrimas corrían por mi cara. No podía parar de temblar. Yo no sabía nada. Nada. Roberto nunca me dijo nada. Lo sé, señora. Hemos investigado su vida también. No hay evidencia de que usted estuviera involucrada. No hay compras grandes, no hay transferencias sospechosas a su nombre, no hay nada que indique que usted se benefició de ese dinero. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque esa cuenta está a nombre de su esposo, y usted es su heredera legal. Técnicamente, ese dinero ahora es suyo. Pero es producto de un delito. No puede quedarse con él. No quiero ese dinero. No quiero nada que venga de eso. La fiscal cerró la carpeta. Necesito que firme una declaración explicando cómo encontró los documentos de la cuenta y confirmando que no sabía nada de las actividades de su esposo. También necesito que renuncie a cualquier reclamo sobre el dinero de esa cuenta. Será embargado y usado para compensar parcialmente el daño causado a las obras públicas. Firmé todo lo que me pusieron enfrente. Solo quería salir de ahí, irme a casa, desaparecer. Pero la fiscal no había terminado. Hay algo más que necesita saber, señora Márquez. Saqué un pañuelo y me sequé las lágrimas. ¿Qué más puede haber? Los depósitos a la cuenta de su esposo venían de una cuenta empresarial de Constructora Herrera. Pero había otra persona autorizada para hacer transferencias desde esa cuenta. Una persona que también recibía pagos mensuales por su participación en el esquema. Me mostró un documento. Un nombre que reconocí inmediatamente. Estela Solís de Márquez. Mi suegra. Doña Estela trabajaba como contadora en Constructora Herrera desde hace 20 años. Ella era quien manejaba los libros falsos, quien creaba las facturas infladas, quien distribuía los pagos a todos los involucrados. Incluyendo a su propio hijo. El shock era tan profundo que ya ni siquiera podía llorar. Mi suegra. La mujer que había estado en mi casa toda la semana, revisando papeles, buscando en cajones. No estaba ayudándome. Estaba buscando evidencia para destruir. Ella sabía exactamente qué documentos eran esos que tiró a la basura. Quería que desaparecieran. Si usted no los hubiera rescatado, tal vez nunca habríamos podido rastrear todo el dinero que su esposo recibió. ¿Ella está arrestada? Tenemos una orden de aprehensión contra ella desde hace 6 meses, igual que contra su esposo. Pero desapareció. Dejó de ir a trabajar, dejó su casa, no sabemos dónde está. Está en mi casa, dije. Ha estado viviendo en mi casa desde el funeral. La fiscal se levantó tan rápido que tiró su silla. ¿Estás segura? Completamente segura. Está ahí ahora mismo. 20 minutos después, yo estaba en una patrulla camino a mi casa con 4 policías. Llegamos con sirenas apagadas, sin hacer ruido. 2 oficiales fueron a la puerta trasera, 2 a la principal. Yo abrí la puerta con mi llave. Doña Estela estaba en la sala, rodeada de cajas. Estaba quemando papeles en la chimenea que casi nunca usábamos. Cuando me vio entrar con los policías, dejó caer los papeles que tenía en la mano. No trató de correr. Solo se quedó ahí parada, mirándome con odio puro. Tú, dijo. Tú arruinaste todo. Los policiales la esposaron mientras le leían sus derechos. Ella seguía mirándome. Roberto te amaba, ¿sabes? De verdad te amaba. Pero yo le dije que era estúpido casarse contigo. Una maestra sin dinero, sin familia importante. Le dije que te estaba compartiendo demasiado, que ibas a descubrir todo. Pero él insistió.
Dijo que contigo era feliz, que contigo podía pretender que era una persona normal. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué me odiabas tanto? No te odiaba. Te despreciaba. Porque con todo tu amor y tu vida perfecta, tú tenías lo único que yo quería, a mi hijo. Y ni siquiera supiste apreciarlo. Ni siquiera le diste un nieto. Los policías se la llevaron. Yo me quedé en mi sala, rodeada de cenizas y cajas medio abiertas, en una casa que ya no se sentía como mi hogar. Los siguientes meses fueron un infierno legal. Tuve que declarar ante fiscales, jueces, abogados. Los medios de comunicación cubrieron el caso. Red de corrupción en obras públicas desmantelada, decían los titulares. El nombre de Roberto aparecía en las noticias. El mío también, aunque siempre aclaraban que yo no estaba involucrada. Perdí mi trabajo. La escuela me pidió, amablemente, que renunciara porque mi presencia generaba incomodidad entre los padres de familia. Vendí la casa. No podía seguir viviendo ahí, en el lugar donde Roberto había guardado tantos secretos. Doña Estela fue sentenciada a 12 años de prisión. Durante el juicio, admitió todo. Dijo que había iniciado el esquema de corrupción ella misma, y que había reclutado a Roberto cuando él empezó a trabajar en la constructora. Dijo que el dinero era para asegurar su futuro, para dejarle una herencia a su hijo, para no depender de nadie. Nunca mostró remordimiento. Ni una sola vez. El dinero de la cuenta de Roberto fue embargado y usado para reparar algunas de las escuelas y hospitales que se construyeron con materiales de mala calidad. No fue suficiente para arreglar todo, pero fue algo. Me mudé a Puerto Vallarta, lejos de Guadalajara y todos sus recuerdos. Conseguí trabajo dando clases de inglés a turistas. Es una vida más simple, más pequeña que la que tenía antes. A veces todavía pienso en Roberto. En el hombre que amé durante 12 años. En las mañanas cuando me traía café a la cama. En las noches cuando me leía en voz alta mientras yo corregía exámenes. En los domingos cuando cocinábamos juntos y escuchábamos música. ¿Cuánto de eso fue real? ¿Cuánto fue una mentira? Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que durante 12 años, viví con un extraño. Un hombre que me amaba, de eso estoy segura, pero que vivía una doble vida tan perfectamente compartimentada que yo nunca vi ni una sola grieta en la fachada. Y todo salió a la luz por un sobre amarillo que mi suegra tiró a la basura. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no lo hubiera rescatado. Si hubiera dejado que esos papeles se quedaran en el bote de basura, mezclados con cáscaras de naranja y bolsas de café usadas. Tal vez doña Estela nunca hubiera sido arrestada. Tal vez el dinero se habría perdido para siempre. Tal vez yo seguiría viviendo en mi casa de Chapalita, dando mis clases, sin saber nunca la verdad sobre el hombre con quien me casé. ¿Hubiera sido mejor así? No lo sé. Pero sí sé esto, la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira. Aunque esa mentira sea cómoda. Aunque esa mentira se sienta como amor. Ahora vivo sola en un departamento pequeño con vista al mar. No tengo mucho dinero, pero lo que tengo es mío, ganado honestamente. No tengo familia, pero tengo paz. No tengo a Roberto, pero tengo la verdad. Y algunos días, eso es suficiente. Otros días, todavía lloro por el hombre que creí que era mi esposo. Por la vida que creí que teníamos. Por los hijos que nunca tuvimos. Por todas las mentiras que me dijo, y por todas las verdades que nunca compartió conmigo. Pero ya no lloro por ese dinero. Ese dinero estaba sucio, manchado con la corrupción que arruinó escuelas donde niños debían aprender, hospitales donde personas debían curarse, carreteras donde familias debían viajar seguras. Roberto tomó ese dinero. Doña Estela lo organizó. Y cientos de personas sufrieron las consecuencias. Yo solo fui la esposa ignorante que encontró los documentos correctos en el momento correcto. Anoche recibí una carta.
Era de la fiscal Mendoza. Me escribió para contarme que gracias a la evidencia que involuntariamente proporcioné al rescatar esos documentos, pudieron desarmar completamente la red de corrupción. Arrestaron a 17 personas más. Recuperaron 80 millones de pesos adicionales. Varias obras públicas están siendo reparadas correctamente. Al final de la carta, escribió: a veces las personas correctas encuentran las cosas correctas en el momento correcto. Usted ayudó a hacer justicia, aunque le costó todo. Gracias. Guardé la carta en una caja junto con las pocas cosas que me traje de Guadalajara. El acta de matrimonio mía y de Roberto. Algunas fotos de cuando éramos jóvenes y felices, o al menos yo pensaba que éramos felices. Un anillo que Roberto me regaló en nuestro 10º aniversario. Todavía uso ese anillo a veces. No porque perdone lo que hizo, sino porque necesito recordar que incluso las personas que amamos pueden tener secretos que nos destruirían si los conociéramos. Y necesito recordar que nunca debo confiar ciegamente en nadie otra vez. Ni siquiera en mí misma. 3 meses después de mudarme a Puerto Vallarta, recibí una llamada de un número desconocido de Guadalajara. Era el abogado de doña Estela. Me dijo que ella quería verme, que tenía algo importante que decirme antes de ser trasladada a la prisión federal en Puente Grande. Al principio me negué. No quería volver a ver a esa mujer nunca más. Pero el abogado insistió, dijo que doña Estela tenía información sobre Roberto que yo necesitaba saber, información que cambiaría todo lo que creía entender sobre mi esposo. Esa noche no pude dormir. ¿Qué más podía haber? ¿Qué secreto era tan grande que doña Estela, desde la cárcel, necesitaba compartir conmigo? Volé a Guadalajara 2 días después. El Centro de Reinserción Social Femenil estaba en las afueras de la ciudad, un edificio gris rodeado de alambre de púas. Me hicieron pasar por 3 puntos de revisión antes de llevarme a la sala de visitas. Doña Estela ya estaba ahí, sentada detrás de un vidrio grueso. Había envejecido 10 años en 3 meses. Su cabello, siempre perfectamente teñido de castaño, ahora mostraba raíces grises. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. Cuando levantó el teléfono para hablar conmigo, vi que le temblaban las manos. Gracias por venir, me dijo. Su voz sonaba diferente, más pequeña, sin la arrogancia que siempre la había caracterizado. El abogado dijo que tienes información sobre Roberto, le dije sin preámbulos. No tenía ganas de cortesías. Ella asintió y cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo valor. Roberto sabía que lo iban a arrestar, dijo finalmente. 2 semanas antes del accidente, el dueño de Constructora Herrera lo llamó. Le dijo que la fiscalía ya tenía todas las pruebas, que era cuestión de días. Roberto entró en pánico. Me llamó a medianoche, llorando. Nunca en su vida lo había escuchado llorar así. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Me estás diciendo que él sabía? Sabía que su vida se iba a acabar. Sabía que te perdería, que iría a prisión, que todo lo que había construido se destruiría. El día del accidente, continuó doña Estela, Roberto iba manejando hacia Chapala porque ahí está la casa de campo de mi hermana Lucía. Iba a esconderse ahí mientras pensábamos qué hacer. Llevaba una maleta con ropa y todos los documentos que pudiera encontrar sobre las cuentas bancarias, los sobornos, todo. Quería destruir la evidencia antes de que llegara la policía. El reporte de tránsito dice que perdió el control en una curva y se estrelló contra un camión de carga. Pero yo sé la verdad. Roberto llamó a Lucía esa mañana. Le dijo que ya no podía más, que no podía vivir con la culpa de lo que había hecho, con el miedo de perderte. Mi hermana me contó que Roberto sonaba extraño, demasiado tranquilo para alguien que estaba huyendo. Las palabras de doña Estela me golpearon como un puñetazo. ¿Estás diciendo que Roberto sé? No pude terminar la frase. No lo sé con certeza, dijo ella, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Nunca lo sabremos. Pero conozco a mi hijo.
Lo crié sola después de que su padre nos abandonó. Sé cómo pensaba. Roberto era brillante pero cobarde. Prefería huir antes que enfrentar las consecuencias. ¿Y si no podía huir? Dejó la frase suspendida en el aire. Yo me quedé ahí sentada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Durante 3 meses había llorado la muerte accidental de mi esposo. Ahora esta mujer me estaba diciendo que tal vez Roberto había elegido morir antes que enfrentar la verdad. Hay más, dijo doña Estela. La maleta de Roberto nunca apareció. Los policías que llegaron al accidente dijeron que no había equipaje en el carro. Alguien se lo llevó antes de que llegaran las autoridades. Dentro de esa maleta estaban todos los documentos originales de las transacciones ilegales, los contratos falsos, los recibos de los sobornos. También había casi 500.000 pesos en efectivo que Roberto había retirado de otra cuenta que ni siquiera tú conocías, una cuenta en un banco diferente que él usaba para emergencias. Todo desapareció. Durante meses, la fiscalía ha estado buscando esa evidencia porque sin ella, varios de los acusados podrían salir libres por falta de pruebas contundentes. ¿Quién se llevó la maleta?, pregunté. Doña Estela negó con la cabeza. No lo sé. He pensado en eso todos los días desde que estoy aquí. Podría haber sido cualquiera. Un testigo que llegó antes que la policía y vio la oportunidad de robar. Uno de los socios de Roberto que sabía que él iba a huir. Incluso alguno de los policías corruptos que también recibían dinero de Constructora Herrera. Lo único que sé es que esa maleta tiene las respuestas a todo. Los nombres de todos los involucrados, las cantidades exactas de dinero desviado, todo. Y está en algún lugar, probablemente en manos de alguien que la está usando como seguro de vida. Esa revelación me dejó paralizada. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Qué quieres que haga? Doña Estela se inclinó hacia el vidrio. Quiero que encuentres esa maleta. La fiscal Mendoza es buena persona, pero no tiene los recursos para investigar esto a fondo. La fiscalía está saturada de casos. Pero tú tienes una razón personal para querer la verdad. Eres la única que puede rastrear los últimos días de Roberto, hablar con las personas que él conocía, buscar en lugares donde nadie más buscaría. Y si encuentras esa maleta, encontrarás la verdad completa sobre quién era realmente tu esposo y qué planeaba hacer. ¿Y tú qué ganas con esto?, le pregunté con desconfianza. Ella sonrió, una sonrisa triste y amarga. Nada. Ya perdí todo. Voy a pasar los próximos 12 años aquí. Pero Roberto era mi hijo, y a pesar de todo lo que hice, lo amaba. Merece que alguien sepa la verdad completa sobre sus últimas horas. Y tú mereces saber si el hombre que amaste decidió dejarte o si realmente fue un accidente. Se levantó para irse, pero antes de colgar el teléfono agregó: empieza por Lucía, mi hermana. Ella vive en Ajijic, cerca de donde pasó el accidente. Roberto la llamó 3 veces esa mañana. Si alguien sabe algo, es ella. Salí de la prisión en shock. El sol de Jalisco me pegaba en la cara, pero yo me sentía fría por dentro. Durante el vuelo de regreso a Puerto Vallarta, no pude dejar de pensar en las palabras de doña Estela. Una maleta perdida con pruebas que podrían cambiar todo el caso. Un esposo que tal vez eligió morir en lugar de enfrentar sus crímenes. Una cuñada que guardaba secretos sobre las últimas horas de Roberto. Cada respuesta que obtenía solo generaba más preguntas, y yo estaba cansada de preguntas. Pero también sabía que no podría seguir adelante con mi vida hasta conocer toda la verdad, por dolorosa que fuera. Esa noche, sentada en el balcón de mi departamento viendo el atardecer sobre la bahía, tomé una decisión. Iba a encontrar esa maleta. Iba a descubrir qué pasó realmente en los últimos días de Roberto. Iba a rastrear cada minuto de su vida antes del accidente, hablar con cada persona que lo vio, revisar cada detalle hasta encontrar las respuestas. No lo hacía por doña Estela, ni siquiera por Roberto. Lo hacía por mí.
Porque después de vivir 12 años con un hombre que resultó ser un extraño, merecía saber la verdad completa. Merecía cerrar este capítulo de mi vida con todos los hechos sobre la mesa, sin importar cuán devastadores fueran. Al día siguiente renuncié a mi trabajo en Puerto Vallarta. Saqué los ahorros que me quedaban, compré un carro usado, y manejé de regreso a Jalisco. No a Guadalajara, sino a Jijic, el pequeño pueblo junto al lago de Chapala donde vivía Lucía, la hermana de doña Estela. Era un pueblo turístico lleno de estadounidenses y canadienses retirados, con calles empedradas y casas coloniales. Encontré la dirección de Lucía en el directorio telefónico. Su casa estaba en las afueras del pueblo, una construcción vieja de adobe con un jardín descuidado. Cuando toqué la puerta, nadie respondió. Los vecinos me dijeron que Lucía había salido del pueblo hace 2 meses y no había regresado. Nadie sabía dónde estaba. Eso solo confirmó mis sospechas. Lucía sabía algo. Y estaba escondida. Renté un cuarto pequeño en un hotel del centro de Ajijic y empecé a investigar. Hablé con los vecinos de Lucía, con el tendero donde ella compraba, con el sacerdote de la iglesia local. Poco a poco, armé un retrato de una mujer solitaria de 60 años que había vivido en esa casa durante 30 años, que no tenía hijos, que casi no hablaba con nadie. Pero 2 semanas antes del accidente de Roberto, varios vecinos la vieron con un hombre joven que llegaba a su casa en las noches. Un hombre que encajaba con la descripción de Roberto. El tendero recordaba algo más. 3 días después del accidente, Lucía había ido a su tienda muy temprano en la mañana. Compró provisiones para varias semanas, latas de comida, agua embotellada, baterías, como si se estuviera preparando para un viaje largo o para esconderse. Pagó en efectivo, billetes nuevos de 500 pesos. El tendero lo recordaba porque Lucía normalmente era muy tacaña y siempre pedía fiado. Esa mañana llevaba una maleta grande de color negro. Una maleta que el tendero nunca había visto antes. Cuando le pregunté si recordaba algo más sobre la maleta, él frunció el ceño y dijo, tenía ruedas y se veía pesada. Lucía tuvo que arrastrarla porque no podía levantarla. Le ofrecí ayuda pero se negó. Parecía nerviosa, como si tuviera miedo de que alguien la viera. Ahí estaba. La conexión que necesitaba. Lucía tenía la maleta de Roberto. Se había llevado toda la evidencia, todo el dinero, y había desaparecido. Pero, ¿por qué? ¿Qué razón tenía ella para proteger a su sobrino muerto? ¿O estaba protegiendo a alguien más? Fui al banco local donde Lucía tenía su cuenta. Usando mi identificación y el acta de defunción de Roberto, convencí al gerente de que me diera información bajo el argumento de que Lucía podría tener información sobre la herencia de mi esposo. El gerente, un hombre mayor que conocía a Lucía desde hacía años, revisó su cuenta y me dio una información que lo cambió todo. El mismo día que compró las provisiones, Lucía había depositado 200.000 pesos en efectivo en su cuenta. 2 días después, había retirado todo el dinero y cerrado la cuenta. Llamé inmediatamente a la fiscal Mendoza y le conté todo lo que había descubierto. Ella se quedó en silencio por un momento largo, procesando la información. Carmen, me dijo finalmente, esto cambia completamente la investigación. Si Lucía tiene esa maleta, tiene evidencia suficiente para incriminar a docenas de personas. Y si ella desapareció con ese dinero, significa que alguien la está ayudando. Alguien con recursos suficientes para mantenerla escondida. Me pidió que no hiciera nada más, que dejara que la fiscalía se encargara. Pero yo no podía parar. No ahora que estaba tan cerca de la verdad. Esa noche, sentada en mi cuarto de hotel, revisé todo lo que sabía. Roberto planeaba huir con evidencia comprometedora. Murió en un accidente sospechoso. Su tía Lucía desapareció con su maleta y parte de su dinero. Había alguien más involucrado, alguien lo suficientemente poderoso para esconder a Lucía y suficientemente interesado en que esa evidencia nunca saliera a la luz. Alguien cuyo nombre estaba en esos documentos.
Alguien que tenía mucho más que perder que una simple contadora y un ingeniero corrupto. Y yo iba a descubrir quién era, aunque me costara todo lo que me quedaba. Si esta historia te hizo sentir algo, dale like al vídeo.